Y vamos a mirar en esta mañana, vamos a ver algunos textos. En esta mañana hacemos predicación expositiva, pero en esta mañana quiero, amén de la predicación expositiva, quiero mirar algunos textos. Y seguramente te dará algún texto para que el jueves, cuando nos reunamos, preguntes algo. Seguro, porque van a ser textos que seguramente te van a dejar un poco ahí en la mente con curiosidad, con cierta curiosidad, y seguramente el jueves, cuando vengamos, preguntemos algo. Pero yo quiero hablarte hoy de la iglesia que crece, de la iglesia que crece. Si bien el domingo pasado, y te lo recuerdo para que no te se olvide, hablamos de esa ambulancia espiritual, de que fuésemos esa ambulancia espiritual. A Nathan ya lo vamos a ensayar, Mari, para el grupo de alabanza, para el grupo de alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es una maravilla, de escuchar niños corretear y llorar, y bueno, eso es una bendición, deseando de ver, animo a las chicas jóvenes, de que, hombre, que primero que tengáis pareja, que os caséis como es debido, y después traigáis niños al mundo, que eso bendice a la iglesia, eso bendice a la iglesia. La iglesia que crece, hermano. Hay un salmo, es el Salmo 127, verso 1, te lo doy como manera de introducción, que dice, el verso 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay un paralelismo, hay una enseñanza, una semblanza, ¿verdad? Con que el Señor tiene que estar en aquellas cosas que nosotros hagamos, que edifiquemos, que construyamos, y que queramos hacer que crezca. Hay una semblanza, evidentemente, si nos vamos al Nuevo Testamento, que nosotros somos casa espiritual, ¿verdad? Además, habitación y templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, también la iglesia y todas aquellas cosas que nosotros hagamos, si el Señor no es el que edifica, si el Señor no es el que está en medio, si el Señor no es el que lleva su voluntad a cabo, en vano trabajamos aquellos que estamos alrededor, o nada podemos hacer. Hermanos, si el domingo os dije de que nosotros teníamos que ser, en esa enseñanza que os di, de ambulancia espiritual, de la necesidad que hay en este mundo, y que nosotros tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, para atender a personas que necesitan de salvación, que necesitan de sanidad, que necesitan de restauración. Hoy os quiero hablar de que la iglesia que crece es porque el Señor, evidentemente, es quien la edifica, Hagamos lo que hagamos nosotros, trabajemos lo que trabajemos, si Dios no está y no se hacen las cosas, y todo trabajo conforme a su dirección, a su voluntad y conforme a su propósito, para nada sirve lo que hagamos. Si el domingo pasado Dios te dio una palabra que movió tu corazón, hoy Dios, en el Espíritu, quiere darte una palabra que mueva también tus manos y tus pies y tu mente. Si la semana pasada Dios nos dijo que deberíamos hacer la función de ambulancia espiritual, y es así porque el Señor quiere que la iglesia haga este trabajo de recoger a los pecadores de este mundo y enfermos de este mundo y traerlos a su presencia para sanar, para salvar y restaurar. Querido hermano y hermana, tú y yo como iglesia, nosotros como iglesia y casa espiritual, y desde nuestro prisma y nuestra visión y dimensión de que somos cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Cristo es quien nos dirige. Como dice ese salmo, Jehová es el que edifica, Cristo es el que dirige a la iglesia, cabeza de la iglesia, es Él a través de su Espíritu. Quiero que te quedes bien con esto, quien nos impulsa
a hombres y mujeres para que llevemos su obra adelante. Es decir, el Espíritu Santo, que es el que trabaja ahora en medio de la Iglesia, nos capacita, y nos capacita dando dones a los hombres y mujeres para que podamos llevar a cabo su obra. El Espíritu Santo nos impulsa ahora, en estos momentos, y nos llena de su poder para que su Iglesia siga creciendo. La Iglesia la forma, la construye, la extiende y le da vida a la Trinidad de Dios. Si Dios se edifica, Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo ahora da dones conforme a su poder para que la Iglesia sea impulsada y se extienda. Dios llama, elige, el Hijo redime, justifica y el Espíritu Santo regenera y santifica en el nombre del Señor para que ahora la Iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, siga creciendo para gloria de Dios. Amén, hermanos. En el Nuevo Testamento nos encontramos los inicios de la Iglesia cristiana, cómo ella va creciendo y desarrollándose. Es decir, se va viendo a través del Nuevo Testamento una Iglesia que crece continuamente y se desarrolla, tanto de una manera interna a cada persona, va creciendo y desarrollándose, lo mismo que a la vez va extendiéndose de manera geográfica. Tú cuando crees te desarrollas de manera más madura, vas creciendo más en los caminos del Señor, pero también la Iglesia se va extendiendo tanto numéricamente como geográficamente. Por eso en el Nuevo Testamento se va a ver esa dimensión a partir del Nuevo Testamento y más que nada de Hechos de los Apóstoles. Y hermanos y hermanas, en una iglesia que crece y se desarrolla, se dan ciertas características. Donde hay una iglesia que crece, se dan principios que se revelan en la palabra. Si hoy quiero compartirte 4 principios de manera rápida, la labor de la iglesia creciendo y desarrollándose. De una manera rápida, podemos ir a Hechos de los Apóstoles, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles y vamos a ver cómo la iglesia comienza, pero yo te quiero dar 4 principios, rápidos, sencillos, para que tú lo tengas en tu corazón y tú y yo y esta congregación lo podamos poner por obra y seamos ambulancias eficaces, preparadas, con nuestros depósitos llenos, capacitados, llenos de ese poder y de esos dones de Dios, para que nosotros podamos llevar a cabo una labor concreta y eficaz delante del Señor. Y el primer principio que hay, quiero decirte de que la Iglesia tiene que tener una dependencia absoluta al Espíritu Santo. Dependencia absoluta al Espíritu Santo. Hay veces que hermanos evidentemente que no llevan mucho tiempo, que no han conocido mucho, que no conocen mucho, pero es algo, hermano, que a mí me da pavor que no conocen o no conozcan a la persona del Espíritu Santo. Que no conocen o no conozcan a la persona del Espíritu Santo. Habla con ciertas personas, aún creyentes, y no conocen al Espíritu Santo. No diga que no lo tengan, sino que no lo conocen. Y a mí eso me da pavor, porque se corre un tremendo peligro. Hermanos, la Iglesia que crece tanto a nivel individual, tú como congregacionalmente, y se desarrolla, es porque hay dependencia al Espíritu Santo. Y quiero ver algunos textos en Hechos de los Apóstoles. Mira lo que dice capítulo 4. Verso 24. Vamos a leer verso 24. Estés ahí atento, y verso 31. Para no mirar todo el contexto y hacer mucha lectura. Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes
la voz a Dios. Empieza a haber persecución, empieza a haber ya cuestiones contra los cristianos y la congregación, la iglesia se reúne y dice que empiezan ahora, dice, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero decirte algo, querido hermano y hermana, ya habían sido llenos del Espíritu Santo y más que llenos, quiero decirte algo, ya habían recibido el Espíritu Santo, se había recibido en la conversión, se había recibido en Hechos 2 de los apóstoles, pero ahora vuelve el Espíritu Santo a llenarlos. ¿Por qué? Porque hay dependencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es la dependencia? La oración. La oración. La oración, hermanos, la intimidad. Iglesia que no ora, creyente que no ora, vive en una continua y tremenda derrota. Porque la oración es lo que va a decir que tú dependes de Dios. Los creyentes, los hombres y mujeres que dependen del Espíritu Santo son hombres y mujeres de oración. Oran porque dependemos de Dios. Por lo tanto, la iglesia que crece se ve en la continuidad, aun si nos vamos a Hechos 2, versos 42-46, donde se dan comienzos, hay ciertos principios de la iglesia, hay reunión, congregación, comida, comunidad, pero hay oración y enseñanza, hay una continua oración. La iglesia, hermano, que ora es una iglesia que depende del Espíritu Santo, y la iglesia que depende del Espíritu Santo ora en el nombre poderoso de Jesús. Una iglesia que ora es una iglesia dependiente de su Señor. Una iglesia que ora es una iglesia con discernimiento espiritual, con visión y revelación. El Espíritu Santo trae revelación cuando tú tienes dependencia de Él. Necesitamos de esa revelación de Dios. ¿Qué le ocurrió a Daniel? Dice que Daniel dispuso su corazón. Y una vez que Dios ve que Daniel dispuso su corazón, lo visitó de una manera tremenda y sobrenatural. Porque había dispuesto su corazón para buscar a Dios. Dependencia de Dios. Dependencia del Espíritu Santo, querido hermano y hermana. Una iglesia que ora y depende del Espíritu Santo es una iglesia que crece. Mira ahí en Hechos 10, vamos a ver algunos versículos. Mira, 10, capítulo 10. Estás ahí, versos 19 y 20. Estás ahí, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Mientras pensaba en la visión, es decir, él está meditando, él está reflexionando, él está ahí dependiendo, dándole lugar al Espíritu. Y cuando tú le das lugar al Espíritu, el Espíritu te visita y te trae revelación y te trae discernimiento. Dice, y le dijo el Espíritu. Cuando tú estás en esa dimensión, quiero decirte algo, querido hermano y hermana, aunque te parezca algo descabellado, quiero decirte que no lo es. Tú oyes la voz de Dios. Tú oyes la voz de Dios. Que quizás tú estás pensando, o alguien que no pueda escuchar, quiero decirte que sí. Quiero decirte que Dios todavía habla. Dios no se ha quedado mudo. Dios habla. Dios habla. Amén, que Dios te habla. Aquí está la palabra. Y tú cada vez que te acercas a la palabra, Dios te está hablando. Pero es que aparte cuando tú estás en esos momentos espirituales, Dios te visita en el espíritu y Dios te habla. Cosas que quiere para ti. Y cosas que quiere para la iglesia, y cosas que te quiere revelar, y cosas que quiere que tú veas, que no ven los demás.
y el Espíritu te habla. Pero para eso hay que tener dependencia del Espíritu Santo. Mira, capítulo 16, verso 6. Mira. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra allí. Pablo se habría propuesto hablar la palabra, ir a un sitio a otro, pero dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo manda, el Espíritu Santo aparta, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo te prohíbe el Espíritu. Pero para eso hay que estar buscando las cosas del Espíritu. Capítulo 22. Mira qué texto más curioso este. Me encanta este texto. Me encanta este texto. Me encanta este texto. Capítulo 22, Hechos de los Apóstoles dice, verso 17. También Pablo tuvo experiencias tremendas, tremenda, pero para eso hay que buscarlo, hay que buscar a Dios. Dice el verso 17. Esa es la persona de Pablo. Y dice ahí, 22, 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si tú alguna vez has entrado en éxtasis. No hace falta tomarse nada raro, ¿eh? Solamente hace falta estar en oración, dependiendo absolutamente de la persona del Espíritu Santo. Dice que le sobrevino un éxtasis. Estuvo aquel día en el Espíritu, algo tremendo, algo sobrenatural del cielo. Lo mismo podemos decir de Juan, del apóstol Juan, cuando aquel día allí en la isla de Patmos tuvo la revelación esa del cielo y pudo escribir el Apocalipsis revelado por el mismo Jesucristo, ¿verdad? Dice que estaba en el día del Señor y estuvo en éxtasis, en el Espíritu. Es decir, cuando estamos en oración, querido hermano y hermana, cuando tú y yo estamos en oración, cuando estamos en ese lugar secreto, cuando estamos en ese lugar donde tú buscas la presencia de Dios, donde tú estás a solas con Él, no hay nada que interrumpa, no hay nada que impida, no hay nada que frene, no hay nada que te distraiga, sino solamente tú y el Espíritu Santo. Allí suceden cosas sobrenaturales, aleluya. ¿Sabéis por qué hoy no suceden esas cosas sobrenaturales? Porque estamos tan entretenidos, tan absortos con otras cuestiones, que no le damos lugar a... Por decir algo, hermanos, se me viene ahora, por decirlo, porque todos lo hacemos, ¿eh? El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. O sea, ¿sabéis cuántas horas al día, se hace un estudio, cuántas horas al día estamos en Facebook y redes sociales? Mínimo 2 o 3 horas. Tú cuenta cuando te levantas por la mañana y mira, a lo mejor estás 10 minutos, pero estás 10 minutos, después 15, después otros 5, después 10, después 20, después un ratito más, después hay quien se lleva 1 hora sentada mirando. Pero tú lo miras por la mañana, después lo miras al mediodía, lo miras en el trabajo, te saca el móvil, vuelves a mirar, vuelves a sentarte, vuelves a estar en redes sociales, mínimo varias horas. Y hay quien se lleva 4, 5 y 6 horas, pero mínimo varias horas. Hermanos, si ese tiempo lo dedicáramos a buscar la presencia de Dios en dependencia con el Espíritu Santo y tuviéramos esa relación, esa intimidad, la iglesia sería totalmente diferente. La iglesia sería totalmente diferente, porque no estoy diciendo a las personas del mundo que miran el móvil, todos miramos el móvil, todos estamos en Facebook, todos estamos en las redes sociales, todos.
Y cuando tú te pones a ver las redes sociales, la de tonterías, y permitidme, perdonarme esta palabra, no tengo otra en el vocabulario, la de tonterías y la de pérdida de tiempo que hay, porque como tú acabas dices, bueno, ¿y qué he visto? ¿Qué de importancia? ¿Qué algo inteligente? ¿Qué algo sabio he aprendido? ¿He leído algo edificante que edifique mi vida, que me haga más sabio? ¿Que me haga mejor persona? ¿Que aprenda algo? Hermanos, tenemos que depender del Espíritu Santo. Dependencia del Espíritu Santo. Y la dependencia es la oración. Iglesia que ora, iglesia que gana. Iglesia que ora, iglesia que es una iglesia poderosa y fortalecida en el Espíritu Santo. Porque la oración quiere decir que tú dependes del Espíritu Santo. Y cuando tú oras, el Espíritu te visita. Y tú vas a ver cosas maravillosas y milagrosas alrededor de ti. Y aquí, hermanos, que se pueden levantar y decir, sí, hermano, yo recibí una visitación gloriosa, preciosa, maravillosa, sobrenatural, en medio de mi habitación, en medio de aquel lugar, cuando yo estaba orando, cuando me vino del cielo algo especial y me visitó. Porque eso se tiene cuando pasamos ese tiempo delante de la presencia de Dios. Mira, te doy un texto que quizá no es una epístola que se lea mucho, pero Judas, la epístola de Judas, dice el verso, es un capítulo, dice el verso 20 y 21. Dice verso 20 y 21. Dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Orando en el Espíritu Santo. ¿Tú cómo puedes orar en el Espíritu Santo si no tienes relación o intimidad con Él? Si no lo conoces. Para orar en el Espíritu Santo nosotros lo tenemos que conocer y tenemos que tener una relación estrecha con Él, con el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Una iglesia que ora y depende del Espíritu Santo es una iglesia que crece. Bendito sea el Señor. Es una vida que crece, se desarrolla y prospera. Es un lugar donde las señales y los milagros se dan. Los creyentes son sanados, tu vida es restaurada, es libertada y hay continuamente salvación. Hay continuamente salvación. Dependencia del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Lo segundo que tiene, la segunda característica o principio que tiene una iglesia, una vida que se desarrolla y que crece, es dependencia absoluta a la palabra de Dios. Dependencia absoluta a la palabra de Dios. Juan, capítulo 14, dice lo siguiente. Juan capítulo 14. Dice el verso 21, 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, de que
Hermanos, la iglesia que crece, la iglesia que se desarrolla, tu vida, mi vida, si crece y se desarrolla, es porque hay absoluta dependencia de la palabra de Dios. Y hay absoluta dependencia de la palabra de Dios porque aquel que no guarda la palabra no ama al Señor. Y aquel que no ama al Señor no guarda su palabra. Por lo tanto, hay una identificación. Evidentemente ya Juan, el primer texto del capítulo 1, va a decir de que Jesús es el Verbo, la palabra de Dios hecha carne. Por lo tanto, todos aquellos que amamos al Señor guardamos su palabra. Dependemos de su palabra, porque su palabra es la absoluta verdad y es la guía para cada una de nuestras vidas. La iglesia que crece y se desarrolla tiene dependencia absoluta de la palabra de Dios. Nuestra dependencia a la palabra de Dios nos asegura que amamos a Cristo y que su presencia está con nosotros. Él dice que se manifiesta donde su palabra resplandece, su presencia está porque dice que hace morada con nosotros. Cuando hay, hermano y hermana, cuando hay obediencia, su palabra se manifiesta y es evidente, las cosas ocurren para gloria de su nombre y para el bien de su iglesia. La obediencia y poner como fundamento la palabra de Dios, eso nos lleva a asegurarnos la bendición de Dios. Eso nos lleva a asegurarnos la bendición de Dios, porque Dios tiene aquí la promesa que todos aquellos que aman, que guardan, ellos van a ser bendecidos con la misma morada de Dios, su presencia bendiciendo cada una de nuestras vidas. Por el contrario, el Señor también nos revela, ¿verdad? En 1 de Juan capítulo 2, que la desobediencia nos lleva al desconocimiento del Señor y a mentirnos a nosotros mismos, Y cuando esto ocurre, puede ser que nos llevemos una sorpresa. Como dijo Jesús en el capítulo 7 de Mateo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Dos principios que son claros, evidentes, que tú y yo, como personas individuales y como miembros de la iglesia, los tenemos que llevar a cabo, pero como iglesia, hermano, como congregación. Dependencia del Espíritu Santo y dependencia absoluta de la palabra de Dios. La iglesia tiene que conocer, tiene que tener relación, tiene que tener intimidad, tiene que tener ese proceso de comunión espiritual con el Espíritu Santo, la persona que está en nosotros. Nos vivifica, nos da, nos consuela, nos socorre, pero también nos impulsa con los dones. Ya hace varios jueves que hablamos de los dones. Hablamos de los dones que capacita a la iglesia. Pero hermano, en tercer lugar, también la iglesia que crece, evidentemente, y se desarrolla, predica, extiende, decirlo de alguna manera, divulga la palabra de Dios. Predica y extiende, divulga la palabra de Dios. Y mira, quiero que vengas conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Todavía Pablo, capítulo 8, todavía no se ha convertido. La conversión de Pablo es a partir del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Pero él está presente en la muerte de Esteban. Pablo está presente en la muerte de Esteban, que lo matan, como sabéis, a pedradas. Y Pablo era perseguidor de la iglesia. Él perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos y los llevaba, los juzgaba y los metía en la cárcel, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues está este texto, capítulo 8, que hay esa persecución a los creyentes, a los cristianos, y dice el capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban, que lo estaban, ¿verdad?, matando. Eso se desarrolla en el capítulo 7. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Quiero que te fijes en este detalle. Los que son esparcidos, los que se van de Jerusalén, son los cristianos. Los apóstoles se quedan en Jerusalén.
Es decir, los que salen esparcidos son los creyentes, los que se habían convertido, hermanos y hermanas. Salen esparcidos, salen corriendo. Y dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, es decir, los que salieron huyeron, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es decir, que no eran los apóstoles. Los que fueron a predicar no eran los apóstoles. No es que tienen que predicar los ministerios. No eran los apóstoles. Eran los que salieron esparcidos. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén para seguir ministrando a la iglesia allí en Jerusalén. Pero los que fueron esparcidos eran los que predicaban el Evangelio, los que divulgaban la palabra, los que hablaban de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo y el resucitado. La iglesia, los hermanos y hermanas normales y corrientes, eran los que predicaban a Cristo. Por eso, hermano, la iglesia que crece, la iglesia que se desarrolla, tiene dependencia del Espíritu Santo, es guiada por el Espíritu Santo, depende de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que convence, la que está, La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero aparte divulga la palabra, predica la palabra, extiende la palabra. Tú y yo, todos nosotros, todos los que estamos aquí. No es que tiene que predicar el pastor, el apóstol, el ministerio. No. Tú, yo, todos estamos para extender la palabra. Si tú no compartes la palabra, no estás haciendo la voluntad de Dios. Quiero decirte una cosa, querido hermano y hermana. Porque si está mal pecar, también está mal no hacer lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, hacemos mal, obramos mal. Tenemos que divulgar, tenemos que extender la palabra. Tenemos que anunciar a Cristo. Tenemos que hablar de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y no hace falta un manual de teología. Hablar de lo que Cristo ha hecho contigo. De la salvación que te ha dado, de la restauración que te ha dado, de la sanidad que te dio un día, del socorro que viene a tu vida, del aliento que viene a tu vida, de la compañía que tú tienes, de lo que es Cristo para ti. Los que eran esparcidos, hermanos, perseguidos, los creyentes sinceros, la iglesia, los que habían creído, predicaban a Cristo. Si quieres que la iglesia crezca y se desarrolle, tienes que predicar la palabra. Hay un texto que a mí me gusta mucho, es la epístola a Tesalonicenses, la primera epístola a Tesalonicenses, primer capítulo. Y daros cuenta el testimonio que va a dar Pablo de esa iglesia, y de esos hermanos. Y yo quiero que tú te pongas en ese lugar. Si a ti te escribiera el apóstol Pablo, te pudiera decir lo mismo. Dice la palabra en el primer capítulo, verso 2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, iglesia, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo. La iglesia, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
Es como si aquí nos escribiera el apóstol Pablo y dijera: vosotros, la Iglesia del Renuevo, habéis sido de ejemplo no tan solo en la provincia de Cádiz, sino también en la provincia de Málaga y en la provincia de Huelva. Por provincias. No tan solo en esta provincia, sino en la provincia de Huelva, de Málaga o de Sevilla o de Córdoba. Habéis sido ejemplo. ¿Pero por qué? Dice, porque partiendo, verso 8 importante, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya, querido hermano, querida hermana. Divulgada la palabra ha salido de vosotros, de la congregación, de tu vida, de mi vida, de la iglesia. La palabra ha sido divulgada, predicada, enseñada, extendida. Y la iglesia evidentemente ha crecido, se ha desarrollado y se ha crecido en número y también de manera geográfica. Geográfica. No hay otra forma, querido hermano y hermana, de que la iglesia crezca si no es divulgada la palabra de Dios. Y para que la palabra de Dios se divulgue con poder, la iglesia tiene que tener dependencia de esa palabra y dependencia de aquel que da el poder para predicar la palabra, que es el Espíritu Santo. Hay que hablar de la transformación que ha habido en nuestras vidas, hermanos. Hay que hablar de Cristo, de la solución para este mundo. No hay ni otra forma, ni otra manera de traer solución, de traer sabiduría, de traer cordura, de traer equilibrio, paz a este mundo, esperanza, que no sea a través de la predicación del Evangelio. Amén, hermanos. En cuarto lugar, y te dejo aquí ya con este principio que todos conocemos, que ya lo hemos compartido más de una vez, hemos estudiado, lo hemos hablado, meditado, enseñado. Dice Mateo capítulo 28, verso 19: haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos, hermano, haced discípulos. Haced discípulos. Haced discípulos. Ya lo hablamos un poco el jueves, ¿verdad? Este jueves. ¿Qué es traer a las personas a Cristo? No es traerlas a una mera reunión, no. Es traerlas a Cristo, al Señor. Pero ahora, evidentemente, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es quien tiene que acoger a ese alma y darle los nutrientes para que esa vida crezca. ¿Cómo? Pues en el cuerpo de Cristo, en la congregación, en la reunión de los santos, donde Dios establece su iglesia con los ministerios, para que los ministerios edifiquen, enseñen, y Él sigue repartiendo dones, apóstoles, maestros, predicadores, evangelistas, profetas, para que estén y sigan enseñando a su iglesia, y su iglesia siga creciendo y se siga desarrollando por medio de los dones espirituales que Él da a los hombres y mujeres, miembros de su iglesia. Por eso, hermanos, si quieres que la iglesia crezca y tenga un desarrollo maduro, tienes que hacer discípulos. Tienes que tener dependencia del Espíritu Santo, de la palabra. Tienes que predicar la palabra, pero no tan solo quedarte ahí, sino que ahora tú tienes que hacer discípulos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso se hace con un manual? Sí, hay manual, claro que sí, lo tenemos. Pero la cuestión no es tanto un manual, sino la cuestión que tú acompañes. Que tú acompañes a esa alma que es nueva en Cristo. Que tú la acompañes en su debilidad, en su soledad. Que tú la acompañes en que la enseñes a orar, en que la enseñes a alabar, en que la enseñes a que tiene que conocer cada día más a Cristo, que la enseñes a que conozca cada día más la persona del Espíritu Santo, a que tienes que encontrar esos momentos de búsqueda. Muchas veces pensamos en discipulado y pensamos en un libro gordo durante 4 o 5 meses y, hermano, eso es otra historia. Eso ya es otra historia.
Estamos hablando de ese discipulado de conocer a Cristo de una manera sencilla, natural, humana, donde esa persona que ha nacido de nuevo necesita eso, necesita de tu compañía, más que otra cosa. Necesita de que tú empieces a darle esos primeros biberones, eso que tú te sientes con él y con ella y tú le digas, vamos a orar, querido hermano, querida hermana, vamos a tomar un café hoy, te voy a acompañar hoy, voy a estar contigo, tú sabes cómo adorar a Cristo, tú sabes cómo alabarlo, que vaya dando esos primeros pasos, y esos primeros pasos no se aprenden en ningún libro teológico, sino que eso se aprende con la dependencia del Espíritu Santo y la dependencia de la palabra de Dios. Que tú enseñes a esa alma. Y esa es la función de la iglesia. Y esa es la función de la iglesia. Tenemos que ir, como dijimos el domingo, tenemos que ir. Y me vaya a permitir que diga esto con todo mi respeto y si alguien hiero su sensibilidad por lo que voy a decir, que me perdone ya de antemano, pero si el domingo pasado el Señor nos dio una palabra donde movió nuestra mente, el corazón, ahí restauró y demás, hoy el Señor te va a dar una palabra para que tú muevas el trasero. Así, para que tú muevas el trasero. Sí, para que tú muevas el trasero. Porque quizás el sofá ya tiene una hendidura y los botones del mando los tiene ya gastados. Y los botones del mando gastados. El Espíritu le habla a la iglesia. Y quien tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo del siglo XXI, tan turbadores que estamos viviendo, hay un mover satánico tremendo, querido hermano y hermana. Ya lo he dicho, aquellos que nos gusta reflexionar y reflexionamos, creíamos que la pandemia iba a ser algo sobrenatural. Aquellos hermanos que no se estaban reuniendo se iban a reunir, que tal, que cual, pero al contrario. Cada vez que nos reunimos los pastores decimos al contrario. Aquellos que se estaban reuniendo los ha dejado en su casa. Están sentados en su casa. Hoy nos estamos acostumbrando a ver la prédica por vía internet y ahí nos quedamos en casa. Aún algunos para justificarse mandan hasta sus diezmos y ofrendas por internet, por Bizum. Y nos quedamos en casa. La iglesia no es esa, querido hermano y hermana, no es esa. Tú no estás llamada y llamado para eso. Tú estás llamada para extender y divulgar la palabra de Dios, para que te muevas, para que salga de tu parálisis, mejor dicho, para que salgas de ese lugar donde tú estás ahí cobijada, asustada, menesterosa, deprimida. La iglesia del Señor es la que sale a la calle, la que predica, la que busca, la que está, la que abre las puertas de su casa. Esa es la iglesia que crece. Esa es la iglesia que se desarrolla. Esa es la iglesia que busca, que quiere, que busca la extensión del reino de los cielos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que hay que buscar. Esa es la iglesia que yo me he propuesto buscar. Y hasta que no la encuentre no voy a parar. Por lo menos hasta que el Señor me lleve con Él. Esa es la iglesia, querido hermano y hermana. Esa es la iglesia, querido hermano y hermana. Una iglesia que se entrega a aquel que la ama con amor eterno, que nos ha dado tanto, que nos ha salvado de tanto, que ha restaurado tanto. Yo sé quizá, hermana o hermano, que lo que te estoy diciendo un poco a lo mejor, pero esto es una palabra de Dios, esto es una palabra del Espíritu. La palabra del Espíritu. Porque lo demás quizás te han confundido y te han mentido.
lo demás no es iglesia, parece iglesia. El Coca-Cola Light no es Coca-Cola. No es Coca-Cola original, es Light. Bien, es Light. Por eso no seas iglesia Light, sé iglesia. Sé iglesia. Comparte la palabra. Amén. Comparte la palabra, ayuda, visita, está. Si no aquí, allí. Extiende. Y os digo una cosa, si nosotros dependemos del Espíritu Santo, si dependemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a eso. El Espíritu Santo no te deja en tu casa sentada. El Espíritu Santo no te deja en tu casa sentado, querido hermano. Cuando hay relación e intimidad con el Espíritu Santo viene, ¡plá!, y te da una patada en el trasero, permitidme, en el trasero, y te dice, venga. ¿Amén o no, hermanos? Amén. Flojito lo he escuchado. Amén. Hermanos, hermanas, yo sé que aquí hay corazones que se retan y que están retados, tienen objetivos y que buscan servir al Señor, yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé, hermano, pero los tiempos son difíciles, complicados, ¿eh? Y la Iglesia tiene que tomar el lugar que Dios quiere para ella. Tenemos que tomar el lugar que Dios quiere para ella. Y es un lugar donde nos reta el Espíritu en estos momentos que estamos viviendo. Momentos difíciles, complicados, de turbulencia, donde la Iglesia es llamada a extender el reino de los cielos. Si quieres ver a tu iglesia, hermano, cierra tus ojos ahí. Si quieres ver a tu iglesia, quieres ver tu vida en un continuo crecimiento y desarrollo, estos principios se deben de dar, estas características se deben de dar. Y si tú buscas una iglesia sana, mediantemente sana, busca que haya dependencia del Espíritu, busca que haya dependencia de la palabra de Dios, busca que se divulgue y se predique la palabra y busca que se hagan discípulos. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Dependencia al Espíritu Santo, obedecer la palabra, predicar la palabra y discipular a los que creen en esta palabra. Aleluya. Así veremos una iglesia en un continuo crecimiento. Y tú y yo estaremos continuamente con el depósito lleno, con los neumáticos nuevos, para tomar esa función de ambulancia espiritual y estar recogiendo a todos aquellos que están necesitados. Tengo un momento ahí de oración en el Espíritu Santo. De oración en el Espíritu Santo. De oración en el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Si Dios te salvó fue por su palabra, porque alguien te predicó su palabra. Si tú quieres traer a personas, salvar a personas, traer a personas a la presencia de Cristo, a los pies de Cristo, tienes que predicar la palabra. Dile al Espíritu Santo que te visite en esta mañana. Los apóstoles fueron llenos en momentos diferentes de la presencia del Espíritu Santo para tener poder, para hablar con denuedo, para traer una palabra sazonada, para tomar dirección. Fueron llenos en diferentes momentos. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Quizás sea hoy, quizás sea mañana, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.
y llenos continuamente. Por eso esto lleva implícito el estar de manera permanente buscando esa llenura, porque nos vaciamos. Necesitamos ser visitados por el Espíritu Santo. Quizás en nuestras vidas también se agolpan cosas. Se agolpa algún pecado, se agolpa tristeza, se agolpa heridas, daños, quizás falta de perdón, culpas. Quizá hay cosas que se agolpan en nuestro corazón también y nos impide. Claro. Por eso necesitamos estos tiempos de búsqueda del Espíritu Santo. Es decir, Señor, tú me estás hablando a mí. Sé que no es una palabra que vaya y te toque la fibra, el corazón, que no, porque hoy la iglesia necesita de esta palabra. Pero a la vez el Espíritu Santo también toca, porque toca lo más íntimo de nuestro corazón, aquellos que queremos y tenemos interés en ser una iglesia eficaz en las manos del Señor. No queremos ser una iglesia que solamente de culto y de reunión y de... No. No. Nosotros no somos gente religiosa, tenemos una relación con el Señor. Dios quiere manifestar su gloria y su gloria se manifiesta a través de la iglesia. A través de la iglesia. Quizás si te faltan fuerzas es porque necesitas dedicar más tiempo. Porque no dependes del Espíritu Santo, dependes de tus fuerzas, de tu inteligencia, de tu criterio. Pero tienes que depender del Espíritu Santo. Es Él en nosotros. Quizás tú ahora mismo estás diciendo, Señor, ¿y cómo lo hago? Es que no tengo fuerzas, ¿cómo lo hago? Si estás pensando esto, quiero decirte algo. Dios te ama profundamente. Dios te ama profundamente. No estás solo ni sola. Y tu papá te está mirando. Y Él desea y quiere lo mejor para ti. Y si tú le pides que te visite, Él te va a visitar, porque te ama. Sencillamente porque te ama. Y te ama con un amor profundo, profundo, profundo. Tan profundo que no podemos ni entender. Porque ese amor le llevó a la cruz del Calvario. Dile, Señor, necesito que me des fuerza, no las tengo. Díselo a Él. Yo te aseguro que va a soplar su Espíritu Santo en ti y te va a llenar en esta mañana. No te escondas. Hay quien se esconde en su fachada, pero no te escondas. Tú como yo necesitamos
Necesitamos de ese toque de su Espíritu. Ve a Él. Ve a Él. Ve a Él en esta mañana. Ve a Él en esta mañana. Y fortalécete en el Señor, en el poder de su Espíritu.